¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy Marta, soy pedagoga terapéutica, trabajo como apoyo en un colegio que se llama Brot Madrid, que es un colegio que trabaja con la Fundación Aprender en un proyecto innovador que trabaja con una metodología adaptada a cualquier tipo de alumnado, pero sobre todo a las dificultades de aprendizaje. ¿Por qué se caracterizan estos niños? A ver, estos niños se caracterizan porque tienen muchísimas dificultades, como su propio nombre indica, para mantener la atención, pero sobre todo su tiempo cognitivo es muy lento. Entonces tienen dificultades para procesar una información nueva, tienen dificultades para tener la memoria a corto plazo, ¿vale? Son niños que se despistan muy fácilmente, entonces pues cualquier estímulo que sea innovador en ese momento concreto, pues les hace levitar, irse del tema, imaginar. Entonces, y luego los niños con trastorno de atención e hiperactividad pues son muy impulsivos, tienen una manera muy característica de relacionarse con los demás y puede llegar a ser muy agresiva, pero no pueden controlar su nerviosismo, su exceso de actividad. ¿Qué podemos hacer con estos niños en clase? Primero, tenerles en cuenta, porque son los típicos niños que pensamos que actúan de mala fe y no es eso, ¿vale? Como os he dicho antes, no, son niños que no pueden controlar su impulsividad, pero que de cara a los demás, si no sabes que ese niño puede tener un trastorno, pues claro, es necesario que haya un feedback primero con la familia, que te cuenten cómo es en casa. Entonces es importante que hay que tener en cuenta su emoción, cómo están en ese momento, permitirles ciertas cosas que a lo mejor al resto no se les puede permitir. Hay niños que necesitan levantarse y no pasa nada porque se levanten. Se pueden utilizar a esos niños, pues por ejemplo, para que sean como tus secretarios. Entonces hay que repartir, esos niños seguramente ya están, cuando tú dices hay que, ya están levantándose la mano yo, ¿vale? Porque tienen necesidad de hacer cosas, ¿vale? Mientras que otro a lo mejor pues necesita mucho más calma. Hay que situarles muy cerca del profe, ¿vale? Hay que mantener siempre el contacto visual con ellos y si ves que en algún momento se pierden o que veis que están divagando, mantenerles con un toque o con un toque. Hay que hacer una rutina, tienen que ser las clases muy rutinarias, entonces si entráis todos los días a clase, pues tiene que haber una rutina. Nos lavamos las manos, nos sentamos, hay que explicarles qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Y si podemos, le tenemos que estructurar la clase. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer o qué vamos a hacer dentro de media hora? Y antes de irnos al recreo vamos a recoger. Hay que anticiparle las cosas. En este tipo de niños hay que llevar un control de actividades. Es importante que aparezcan las listas de actividades, ¿vale? Un calendario, en el caso de niños más pequeños. Evitamos las conductas que no son apropiadas y premiar las conductas que son muy apropiadas, ¿vale? Todo el rato refuerzo positivo. Refuerzo positivo. ¿Cómo son los resultados académicos de estos niños? Pues es como todos. Son niños que si no tienen una metodología adaptada, ¿vale? Pues como justo lo que hemos estado hablando. Si yo llego a clase y me pongo a dar mi clase como profesional sin tener en cuenta lo que yo tengo delante, pues evidentemente son niños que fracasan, porque tienen muchísimas dificultades en la escritura, la lectura. Hay que repetir las cosas más de una vez. A ellos hay que repetir las cosas más de una vez. No es quedarnos con lo han entendido. O el hecho de que nosotras subamos mucho la voz, porque profesionalmente te pasa mucho en clase. Cuando llegas en clase, parece que si subes un poco la voz te van a entender más. Pues no es así. Entonces, no subamos tanto la voz y repitamos las cosas más de una vez. Y estos niños hay que repetirlas. Y irse a su lado y decirle, ¿lo has entendido? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dímelo tú a mí. Bueno, entonces, ¿qué has entendido? Entonces te lo cuentan. Cuando te lo cuentan es cuando te das cuenta que no han entendido absolutamente nada. Y hay que volvérselo a decir, ¿vale? Y respecto a la escritura, estos niños, ¿cómo...? Pues normalmente, como tienen dificultades para mantener la atención, pues la escritura suele ser, pues hay veces que no es lo que tú quieres que escriban. Por ejemplo, ellos, si hay una palabra que tú les estás dictando, ellos visualmente no la ven, pueden escribir la primera parte de la palabra y la otra, como no la ven, pero no han llegado a la explicación, se la inventan.
es muy bueno que ellos tengan un contacto visual de la lectura, o sea, de la escritura, para que ellos comprueben lo que tienen escrito en su papel con lo que está escrito como modelo. Entonces, pero es como todo, si cuando todo eso está adaptado... Vale, ¿qué solución tenemos para estos niños? La única solución es adaptar todo tipo de... Toda la metodología, todo lo que hagamos en clase tiene que estar adaptado. Y la solución que hay es tenerles en cuenta, escucharles. Pues eso, es que un niño te va a decir en qué momento se encuentra. Son niños muy emocionales, entonces te van a dar muchas pistas. Te van a dar muchas pistas para trabajar con ellos. Entonces hay niños que dicen, es que no puedo, profe, que es que no puedo, que es que no puedo hacerlo, que es que ahora... Entonces hay que permitirles que rompan esa tensión, darles una... Yo, por ejemplo, utilizo mucho, y trabajo con chavales en secundaria, que se tomen su tiempo. Entonces, a lo mejor una clase teórica, que en nuestro centro no es muy característico porque utilizamos una metodología de croliana, en la que se basa todo en la vivencia, no es una escuela tradicional, ¿vale? No existen, por ejemplo, en nuestro colegio no hay libros de texto, ¿vale? Los profesores lo que hacemos es hacer nuestro material, y es un material adaptado a ellos, ¿vale? No cogemos el libro y abrimos lección 3, ¿vale? Sino que si vamos a dar la historia, pues vemos un documental, utilizamos mucho la pantalla digital, nos vamos a un museo, sabemos las cosas in situ. Entonces, yo creo que toda esa metodología está muy adaptada a ellos, porque ellos lo que necesitan es vivirlo. Una clase magistral para ese tipo de chavales que tienen dificultad de atención o déficit de atención, no haces nada. Una clase monótona, un tono de voz lineal en el que no haya ¿qué pasa? ¿Vale? O que yo estoy contando algo y haga y el otro día me dijo, y entonces ya al momento que subes un poco el tono de voz, ya están. ¿Vale? Entonces, tiene que haber elementos sorpresivos para ese tipo de chavales. Y yo insisto, no solo para ese tipo de chavales. Imaginaos una escuela en la que yo entro a clase, ¿vale? Y me veo a mi profesor vestido de Cristóbal Colón para explicarme el descubrimiento de América. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? Que nos puedas... Pues anécdotas, pues esas, que por ejemplo en los adolescentes, los niños con hiperactividad, por ejemplo con TDAH, pues son niños que trepan, corren, que se mueven, que te tienes que acostumbrar a estar dando una clase y de repente pues está nuestro queridísimo Eloy, que está en la parte trasera, en su rincón de actividades, pues él está con sus cositas, ¿vale? Y seguramente esté escuchando, pero él necesita en ese momento pues coger cosas, ponerlas de un lado para otro, ¿vale? Cuando tú les mandas una tarea, por ejemplo, pues tenéis que investigar sobre este tipo de planetas, tenéis que investigar todos los planetas excepto Saturno, Urano y Plutón, ¿vale? Pues al día siguiente te van a presentar un trabajo solo, exclusivamente, de esos planetas que tú has dicho, ¿vale? Se inventan, ellos divagan, entonces hay que decir las cosas muy claras, decirles más de lo que tienen que hacer. Pues muchas gracias, Marta. Pues